Amados hermanos, Dios bendiga su vida. Bueno, en esta ocasión vamos a tener un estudio basado en el pasaje de Primera a los Corintios, capítulo 2, 14 hasta el capítulo 3, 33. De acuerdo a este pasaje bíblico, hay una clasificación de personas en tres tipos de personas. Vamos al pasaje bíblico rápidamente. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Acá resaltado hombre natural, espiritual y carnal. Vamos a analizar uno por uno. Primero, el hombre natural. En el griego original es psukikos o psíquicos, puede ser también, que significa natural o animal o alma animal. Esto entendemos como no regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. O sea, en conclusión, es un inconverso, alguien que no ha rendido su vida a Cristo. No tiene discernimiento espiritual. Puede tener las maestrías, los doctorados en ciencias y conocer todo, como se ha demostrado grandes científicos. Creo que hace algunos años murió un gran hombre, conocedor de las ciencias, pero murió siendo ateo, lamentablemente, ¿no? Entonces, el mucho conocimiento de este mundo no nos garantiza salvación. Alguien que es guiado por sus apetitos físicos, por su espíritu jactancioso, ¿no? Ajeno a la vida divina, no conoce las cosas de Dios. Acá entran las personas que a veces leen la escritura, la Biblia, y no comprenden, no la entienden, y si la entienden como un libro moralista, un libro religioso, como cualquier cosa menos como la palabra de Dios. En el mismo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1:23, va a decir: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Esta escritura, esta palabra, este Cristo crucificado, para el inconverso, para el hombre natural, no entiende. En el caso de los judíos, por ejemplo, ellos comprender que su Mesías, su rey poderoso, que iba a venir a liberarlos del yugo del imperio reinante en aquel momento, el imperio romano, pensar que iba a venir a morir, ¿no? Un siervo sufriente en una cruz, burlado, es un escándalo, ¿no? Es un escandalón, va a decir en el griego original, un tropezadero. Y para los gentiles, ¿no? En el caso de los griegos pensar pues que el Hijo de Dios va a venir a la tierra, ¿no? Cuando los dioses de los griegos venían a la tierra era para disfrutar de los placeres, las mujeres, los vinos, ¿no? Pero inconcebible pensar que se iba a venir a encarnar, ¿no? A ser carne, a ser humano. Entonces era inconcebible, era una locura pues para el griego, ¿no? Para el romano, ¿no? Comprender el romano de que Cristo, un siervo, un esclavo, ¿no? Que iba a morir humillado en una cruz, podía ser su libertador, ¿no? Que me va a liberar a mí, diría el romano, ¿no? Si yo soy el imperio dominante, yo tengo subyugado más bien a usted. Entonces es locura. Y eso no ha cambiado, hermano. Para las personas que no tienen a Cristo, son hombres naturales, no comprenden estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. El único camino para estas personas es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, rendir su vida al señorío de Cristo. Pasamos al siguiente tipo de persona, que sería el espiritual. En el griego es neumáticos.
o espiritual es el regenerado, el que ha recibido la obra a través del Espíritu Santo de la regeneración, de haber nacido de nuevo, ¿no? De haber nacido de lo alto, de acuerdo a la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con el religioso Nicodemo en Juan 3. Es un creyente, tiene discernimiento espiritual, evalúa y juzga las cosas con la perspectiva de Dios, tiene la mente de Cristo. No es que lo sabe, lo conoce todo, ni necesita tampoco la capacitación de maestros, sino que tiene esa capacidad de discernir, tiene el Espíritu Santo quien le guía. La iglesia y el creyente son infalibles e impecables solo en proporción al grado en que sean guiados por el Espíritu Santo. Esta misma palabra se va a usar en la epístola a los Gálatas, en el 6.1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois neumáticos, restauradle con espíritu de mansedumbre. Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia neumática, pneumatics. Entonces este es el cristiano, el creyente que camina en el Espíritu. Y una tercera clasificación vendría a ser el sarkikos o sarkakis, también se va a transliteralizar al griego, no del griego al español, que es carnal o carnoso o que vive en la carne. Es el regenerado, es creyente, pero es inmaduro. Voy a aclarar acá un punto para ir complementando lo que les voy a decir después. Hay que entender a este cristiano no como un carnal que vive, que es salvo y vive como le da la gana. No, es un niño en la fe, o sea, tiene inmadurez espiritual. Vamos a irnos por ahí, porque una traducción va a decir, en este mismo pasaje, otra traducción o una mejor traducción sería: ustedes que siguen viviendo todavía en su carne, ¿no? Sarx a veces se usa para el cuerpo, pero para el cuerpo el griego es soma. Soma es cuerpo y sarx también es cuerpo, pero en este sentido Pablo y el apóstol Juan también van a hacer referencia a la naturaleza pecaminosa que todavía, la naturaleza pecaminosa que nos impulsa todavía a pecar, ¿no? Entonces ese es el sarx. De ahí va a decir que es sarkakis, ¿no? O sarkikos, es carnal. Tiene la vida en Cristo, ¿no? Pero son débiles, solo toleran y reciben leche espiritual. No se le puede dar más vianda, no se le puede dar un conocimiento mayor, porque solamente toleran leche. Es como un niño, como un bebé, ¿no? En sus primeros meses nadie le da un arroz con pollo, pues un pan con no sé qué cosa, ¿no? O sea, siempre toman leche nada más. Su comunión se ve afectada por su vida carnal, ¿no? Lo que le caracteriza son las envidias, las rivalidades, las divisiones. Esas son sus principales características. Es más, la primera llamada de atención en esta epístola del apóstol Pablo va a ser por las divisiones que se habían dado. Es la primera llamada de atención, o lo primero que va a corregir en esta iglesia en Corinto. Es lo que se estaba dando, la división. Entonces, ¿cómo es la conducta de un niño? Un niño, ¿cómo se comporta un niño como cualquiera? Grita, llora, hace desorden, es rebelde, no hace caso, se pelea con otros niños, es egoísta, y etcétera, etcétera, todas las características que podrían de repente sacar de un niño, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando en una iglesia local se tiene una iglesia de niños. Se da lo mismo: discusiones, pelea, pleito, envidias, murmuraciones. Pues es importante tener una iglesia madura, ¿no? Dar alimento sólido a esta iglesia. El tiempo cronológico o la antigüedad de una iglesia no garantiza la madurez espiritual. ¿Qué quiere decir? Que alguien puede tener 5, 10, 15, 20 años, puede enseñar realizar estudios, puede enseñar en la iglesia local, puede servir en la iglesia local, pero no es maduro, sigue siendo un niño. Entonces, acá no es un tema de inmadurez de niño recién, sino que no ha desarrollado esa madurez espiritual, ¿no?
no ama a su hermano, todavía envidia, todavía envidia algún don de otro hermano, que otro sobresale, o no tiene esa humildad de poder tener un servicio humilde. Entonces está murmurando, está peleando, está discutiendo, ¿no? Se cree más santo que otro, se vuelve legalista. Este hermano, como lo va a llamar Pablo en este pasaje bíblico, a este hermano, le necesita madurez, le falta crecimiento espiritual. Entonces, de acuerdo a este cuadrito, encontramos que en el primer círculo, el hombre natural, Cristo está fuera del ámbito de su vida. Él está en el trono de su vida, Él gobierna su vida y Él hace con su vida lo que Él cree conveniente. Cristo está fuera. En el caso de cristiano carnal, por decirlo, el niño en la fe, el inmaduro en la fe, es como si hubiera invitado a Cristo a su vida, pero lo tiene sentado en la sala, ¿no? Él sigue sentado todavía en el trono de su vida, no ha comprendido que Cristo es el Señor. Y el cristiano, el cristiano espiritual, el neumático, él va él va a tener a Cristo sentado en su vida y su ego rendido al señorío de Cristo. Esa es una posición correcta. Algunos teólogos van a hacer alguna diferencia. A este cristiano carnal lo van a anular, como que no hay un cristiano carnal. O eres o no eres cristiano, ¿no? Algunos teólogos van a presentar solamente no una división entre tres, sino entre dos. Es interesante porque vemos que un cristiano carnal, ¿no? Parece estar en paz con el mundo y los enemigos de Dios no le afectan en nada, ¿no? No hay una diferencia entre un inconverso, un hombre natural y un cristiano carnal. Cuando alguien peca, no podríamos decir, no, ese no es cristiano. O podríamos decir, sí, ese sí es cristiano. O sea, no tenemos esa capacidad, no somos nadie, eso le corresponde solamente a Dios, decir quién es y quién no es, quién es salvo, quién no es salvo. Pero por los frutos, por sus características de vida en el espíritu, podemos discernir quién es quién, ¿no? Por ejemplo, el carnal se complace en el pecado y la desobediencia. Este definitivamente vendría a ser un inconverso, ¿no? Esta división de tres es peligrosa, ¿no? Algunos por eso van solamente en base a Romanos 8 del 1 al 9 y Gálatas 5 del 17 al 24, solamente lo van a dividir en dos: los de la carne y los que están en Cristo. Los de la carne definitivamente, los que están en el sarc, son cristianos, son inconversos. Y los que están en Cristo, ¿no? Viven y caminan en el Espíritu, son los cristianos. En estos pasajes les animo a buscarlo, leerlo. Entonces ahí solamente hay división dos nada más, no tres, sino dos nada más. Entonces es una clasificación peligrosa porque podríamos decir, este es un cristiano carnal, pero hay una alta probabilidad de que realmente no sea un cristiano, ¿no? No soy nadie yo para poner en tela de juicio la salvación de nadie, considerando, y no estoy poniendo en tela de juicio esto, que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, hermanos. El que está en Cristo y nada lo puede separar de él. Ni la muerte, ni lo alto, nada. Entonces, la salvación no se pierde. Pero tampoco podemos permitir que alguien piense que porque congrega, sirve en algún ministerio dentro de una iglesia local, sea salvo si su vida no muestra un crecimiento progresivo y desafiante de la vida cristiana y muestra esos frutos, ¿no? Hasta yo he escuchado, y lo he puesto acá, por eso lo he puesto ahí, los predestinados. Dice, yo ya soy predestinado y ya no necesito, si yo peco o hago lo que me da la gana, estoy en discotecas, tomo, me emborracho, y yo ya soy salvo, ya he sido predestinado. No nos engañemos, hermano, no vaya a ser que pasemos el umbral de la muerte, separemos de este mundo y nos demos con la sorpresa de que no estamos en la ciudad de Dios, no estamos junto a nuestro Señor. Entonces, es importante sí tomar en cuenta eso. No hay que equivocarnos con esto. Y ahí la llamada, ¿no? De la llamada, esa luz roja que se encienda en nuestra cabeza, de realmente analizarnos. ¿Realmente estoy creciendo? Porque si estoy en Cristo,
tengo que tener un crecimiento al menos progresivo. Mi santidad debe ir progresando, nunca debe estar estancada. Y si voy al pecado, el Señor, al que ama, disciplina, dice. Entonces la disciplina puede estar en mí y venir a mí, porque soy hijo de Dios. Pero nunca pensar de que si yo vivo en pecado y desobediencia, ya soy un cristiano carnal y igual me voy a salvar. No, no hay que equivocarnos en eso, hermanos. Por ejemplo, si tomamos, si de repente, tomando el ejemplo, no como carnal, sino como niños, dice Pablo también en el mismo pasaje que hemos leído, y más adelante esto le va a traer claridad, porque en la misma carta, en la misma epístola, Pablo va a aclarar, va a ampliar esto y va a hablar del niño, ¿no? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Es gracioso, es bonito ver a un bebé, ¿no? Comportarse como un bebé, ¿no? Hacer sus travesuras, balbucear, y nos da mucha gracia, mucha alegría ver a un bebé comportarse como un bebé. Pero es complicado, ¿no? Es frustrante y hasta trágico ver a un adulto comportarse como un bebé. Entonces, eso trayendo la analogía con la vida espiritual, ¿no? En la misma carta, primera a los Corintios 14:20, hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, recordándonos al Señor Jesucristo, hay que hacerse como niño para entrar al reino de los cielos, pero maduros, dice, en el modo de pensar. Hebreos 5, del 13 al 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿no? A veces hay personas todavía que van a la congregación, son cristianos de fin de semana, toman su leche y nada más, y no vuelven hasta la próxima semana, o no abren su Biblia, no leen su Biblia, no estudian, no vienen a la academia bíblica, etcétera, etcétera. Entonces se conforman con leche, con galletita con leche. Es importante que se dé alimento sólido. Continúa la lectura en la palabra justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De ahí la importancia también de que las prédicas sean contundentes, que sean bíblicas, que nos confronten, que nos desafíen. Eso es lo que debemos buscar. Siempre que me preguntan por dónde debo comenzar a leer la escritura, yo siempre les recomiendo la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. Les animo a leerlo, hermanos, a comenzar, retomar su lectura bíblica y comiencen por el Evangelio según San Juan. Ahí no hay, yo escucho a veces que hay matices, que hay otros tonos, que no es blanco y negro, que la Biblia no es blanco y negro. No es que sea blanco y negro o no sea blanco y negro, que sea de otros colores, o sea azul, rojo, verde. No ese es el punto. La Biblia es absoluta, hermano. La verdad es absoluta. No hay relativos. El mundo es relativo, el pensamiento del hombre es relativo, pero la Biblia es absoluta. Escuchen lo que dice primera de Juan, capítulo 3, del 6 a 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué interesante, hermano. Si no estás amando a tu hermano, todavía eres intolerante, no estás soportando, hay tantos versículos. Ahora, ¿qué quiere decir que el cristiano no peca? Por supuesto, hermano, pero siempre el cristiano, también en esta carta lo va a decir, que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero el punto es que nunca uno vuelve como el cerdo al fango, como el perro a su vómito. Tremendo, Pedro también lo va a decir. Entonces, un cristiano siempre tiene una vida desafiante, en constante crecimiento, ¿no? Moriremos imperfectos, pero dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la terminará, hermanos. Entonces, tratemos de no acomodarnos como cristianos carnales, tratemos de no estar de repente en ese segmento, sino entendamos de que o somos o no somos,
o comenzamos a ser cristianos que vivimos. Y si tú que estás viendo no eres cristiano, no conoces a Cristo, te animo a buscar una iglesia donde se predique bíblicamente y se glorifique a Jesucristo. Se predique bíblicamente y se glorifique a Jesucristo. Busca, no vayas a un lugar donde hagan cosas extrañas y se le atribuya estas manifestaciones al Espíritu Santo. Primero comprender, después eso cala emocionalmente, y que el Espíritu Santo te dé esa iluminación, quita la oscuridad del entendimiento, y puedas rendirle tu vida al señorío de Cristo. Él es Señor, no le hacemos Señor, Él es Señor. Ríndele tu vida al Señor Jesucristo si eres un hombre natural, eres un hombre inconverso. Y si eres un creyente, comencemos a caminar en el Espíritu. Bueno, espero haber contribuido, hermanos, o amigos que me escuchan, con su edificación. Que Dios les siga bendiciendo. Bueno, ahí está mi canal. Suscríbanse, denle la campanita, su comentario con todo respeto. Bueno, y que Dios les siga bendiciendo.